¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo espacio de La Clave del Éxito en Radio La Clave 92.9. Bienvenidos en este fin de semana en el cual ya estamos entrando en tierra derecha con temperaturas más bajas. Y bueno, qué mejor que un espacio como este para ir en el auto o donde sea que estén escuchando La Clave del Éxito, para inspirarse, para motivarse, para empoderarse, para que esto sirva como es como la gasolina para la semana. El otro día una persona me decía, esto es como pasar al servicentro y echarse gasolina para la semana. Recargar, claro, a algunos les dura toda la semana, a otros les dura un día. Pero queremos que nos dure mucho. Pero queremos que nos dure mucho porque en realidad se nos olvida que somos poderosos, se nos olvida que estamos en este planeta en una especie como de juego, como hablábamos la semana pasada, en una especie como de juego de la vida. Se nos olvida que estamos para jugar, se nos olvida y le damos seriedad y le damos gravedad a todo lo que nos ocurre. Y finalmente, bueno, es un juego, la vida es un juego. Bueno, pero para eso estamos aquí en La Clave del Éxito, para recordar a todos nuestros auditores que tienen que pasarla bien, tienen que llenarse de energía, tienen que subir su tono emocional y disfrutar y sacarle provecho todo lo que puedan a esta vida en la que estamos. Así es. Para que ustedes sepan, para quienes se conectan por primera vez con nosotros, para aquellos que dicen, esto me interesó, y se quedan ahí. Bueno, en Radio La Clave, Cintia Ordóñez, tremenda comunicadora, tremenda coach, y Óscar Cáceres, que les habla humildemente. Y en ese orden. En ese orden, exactamente, sí, Cintia y Óscar. Así es la vida. Para dirigir este espacio que con mucho cariño, con mucho amor, hemos diseñado para ustedes. En verdad, está diseñado para ustedes, para poder entregarles estas herramientas que durante tanto tiempo nosotros las hemos trabajado en el ámbito de los seminarios, de las conferencias, de los talleres, de los coaching individuales, y feliz de que así sea. Así que muy bienvenidos. Hoy día tenemos un tema extraordinario. Como siempre. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy día vamos a conversar de liderazgo. Tremendo tema. O de líder. De los líderes. De los líderes. Porque el liderazgo es un concepto académico, pero en realidad lo que nos importa acá, a ver, ¿cómo es la conducta. Claro, ¿qué le pasa al ser humano en tanto ser humano cuando el resto lo considera líder? ¿Qué pasó con él? ¿Qué rollos mentales o qué programaciones mentales están en su cabecita para que la gente diga, en realidad, es un líder poderoso? Es un líder poderoso. El otro día escuchaba algo que me hacía sentido, no sé si a la gente que nos está escuchando le hace sentido. Las personas no renuncian a las empresas, renuncian a sus jefes. A mí me hace sentido, ¿sí? Sí, ¿Alguna experiencia personal? He vivido experiencias personales, ¿sí?, de ese tipo y de ese estilo. ¿Recientes? Las empresas no renuncian, las personas no renuncian a las empresas, renuncian a sus jefes. Así que ténganlo en claro, amigos que están de alguna manera hoy día ejerciendo roles de jefatura, roles como decía un amigo mío el otro día, que tenía 25 personas a cargo. O sea, era una carga, era un peso tener esas personas en la organización. Y bueno, y no solamente el liderazgo se ejerce en el ámbito de las organizaciones, porque es un tema complejo. Se estudia en las universidades, imagínate, se estudia en el ámbito de los magísteres, de los MBA, y todavía no le dan con el palo al gato, creo yo. Y en el entorno familiar también. Bueno, y otra cosa también en el entorno familiar, cómo se produce este efecto liderazgo con los hijos, en primer lugar. Cómo se produce el efecto de liderazgo en la relación de pareja, tanto el hombre con la mujer como la mujer con el hombre. Cómo se produce el efecto liderazgo con uno mismo. El autoliderazgo. El autoliderazgo. Bueno, de todo eso vamos a conversar durante este espacio que está, como les digo, pensado en ustedes, diseñado para ustedes. Contarles que Cintia es una tremenda coach, es licenciada en comunicación y... Gracias
Gracias por todos los halagos. Pero por favor, no faltaba más. Y quien les habla, un humilde entrenador, trainer en programación neurolingüística. Con más de 30 años de experiencia. 35, fíjate. 35, perdón. 35 años de experiencia. Transformando personas y organizaciones. Transformando la mente de la gente. El objeto de estudio de nosotros es la mente humana, no el cerebro, la mente. Aunque en el cerebro también hoy día hay algunas muestras desde la neurociencia que nos muestran que esto ya no es cháchara. Antes, cuando yo hacía un seminario, hacía un taller, la gente me decía que yo era como una especie de chamán, que faltaba el incienso, ¿no? Pero en realidad... claro, es que no se había abordado este tema desde lo científico. Desde lo científico. Hoy día en neurociencia está el sistema de activación reticular, bueno, hay una serie de fenómenos más que se estudian desde las neurociencias que tienen que ver con cómo el cerebro actúa en este menjunje mental. Claro, las emociones, cómo nos van gatillando también ciertas conductas a propósito de lo que sentimos y cómo lo que nos decimos o alguien nos dice también, por supuesto, impacta en nuestra emoción y en nuestra acción. Así es. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo está el estado de ánimo, el estado del alma? ¿Están arriba o están así como medio...? Claro, ayer justamente le preguntaba a una persona, oye, ¿cómo estás? Aquí, me dijo. Aquí estoy. Aquí saliendo adelante. Saliendo adelante. ¿Sabes lo que significa eso de la programación neurolingüística? Claro, que se siente que no está adelante. Está atrás. O saliendo a flote, está hundido. El lenguaje es poderoso. No, además hay un tema que yo lo estoy visualizando recién hoy día, hace poco, y que tiene que ver con las programaciones detrás de las programaciones, que son los postulados detrás de los postulados. Y que en la PNL se estudia como los supuestos. Cuando yo hablo desde una serie de supuestos. Pero en realidad esos supuestos descansan en una serie de programaciones de base en las cuales están descansando mis juicios. A ver, danos un ejemplo de eso, ¿cómo sería? Para poder entenderlo. Sí, mejor. Me puse medio denso, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con... A ver, voy a citar un ejemplo. Cuando no se me vino ninguno a la mente, fíjate. Me quedé... No, te quedaste en blanco. En blanco. No, pero cuando yo digo, oye, toda esta semana he sentido mucho frío, o digo, oye, qué linda estás hoy, o qué guapo se te ve hoy día, ¿qué hay detrás de eso? Claro, qué buena moza, por ejemplo, yo le digo, qué buena moza estás hoy. También te estoy diciendo el resto de los días has estado fea. Claro. Ahí hay un supuesto detrás, claro. ¿Te das cuenta? Así funcionamos los seres humanos. Y hay declaraciones que se hacen en función de supuestos. A eso iba. Hay declaraciones que se hacen en función de supuestos y no nos damos cuenta que así es. Y muchas veces ese supuesto, o sea, eso que subyace a eso que tú dices, está generando una acción que pues, por supuesto, estar yendo en contra tuya o de repente también en beneficio tuyo. Depende cuál sea el supuesto. Exactamente. Nosotros funcionamos con juicios, funcionamos con declaraciones en el mundo, con postulados. Nosotros sabemos eso. Pero hay gente que... Te voy a intentar darte un ejemplo para que nuestros auditores nos entiendan. Una persona puede decir con mucha fuerza, yo quiero vivir en tal casa. Pero detrás hay un supuesto que yo nunca voy a ser capaz, por mis propios medios, de llegar a tener una casa como esa. Entonces hay un choque ahí de creencias, de programaciones mentales que se concatenan y finalmente producen esto que llamamos entropía mental, en donde se nos desordena la casa, se nos desordena el naipe. Porque por un lado yo le estoy dando fuerza a esa declaración, pero por otro lado hay un contraesfuerzo. Hay una contradeclaración, a esa declaración y en definitiva me quedo en nada. Así es. Me quedo estancado. Bueno, es compleja la mente humana, querida Cintia. Nosotros nos hemos dedicado por más de 35 años, al menos yo, y que soy bastante más viejo que tú. Yo no soy vieja. ¿Viste? Ahí salió el ejemplo. ¿Ves? Ahí salió el ejemplo, solito. Cuando yo le digo a Cintia, yo que soy más viejo que tú, hay un supuesto que yo soy vieja. Que ella también es vieja. No, me retracto de esa... qué bueno. No, me retracto de la programación, la saco de mi cabeza, me hago una desprogramación con respecto a eso y
tenemos una estupenda Cintia aquí que está permanentemente con Y tú nosotros, eres eternamente joven. una persona de experiencia. De experiencia, claro. No viejo. Quizás qué significa de experiencia. Habría que hurguetear. Bueno, pero bueno, tenemos un tema interesantísimo hoy día, querida Cintia, y también tenemos un invitado que ya es parte de la casa. Que tiene una voz de locutor, ustedes ya lo van a escuchar. Sí, ya lo van a escuchar, habla de... Bueno, ya lo vamos a presentar. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9, Radio La Clave. Muy bien. Tremendo escuchar que los ganadores siempre se lo llevan todo, ¿no? Bueno, el ganador se lo lleva. El ganador se lo lleva todo. Mira, hoy día vamos a conversar de liderazgo, chicos, chicas que nos escuchan y que nos ven. Porque tenemos que decir, esto está siendo grabado para después mirarlo por YouTube. Así que lo pueden revisar después por la plataforma de YouTube de Radio La Clave en YouTube. En YouTube. Hace muchos años, cuando yo estudiaba ingeniería comercial, debo reconocer que yo no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Un amigo mío me dijo, mira, estudia esto porque tú te puedes dedicar a cualquier cosa. Los ingenieros comerciales hacen de todo. Hacen de todo. Exacto. Así que le hice caso, pero yo me recuerdo que me enganché en el primer año con un profesor que tuve de psicología social, un tremendo referente de la época que se llamaba Domingo Azun, ya fallecido. Y fui profesor ayudante de la cátedra esa durante prácticamente toda la carrera. Y fue interesante porque uno de los temas que me enganchó ahí, con los cuales yo enganché, mejor dicho, en esa cátedra fue el tema del liderazgo. Habían varios temas, pero el liderazgo a mí me parecía particularmente interesante. Siempre me llamó la atención, queridos amigos y amigas, el tema del carisma. ¿Por qué? No sé si te has dado cuenta, Cintia, que hay gente que entra a una sala y con solo entrar llena todo el espacio. Totalmente. Se siente la energía de esa persona. Hay gente, ¿no? que habla con su mujer, por ejemplo, y acapara la atención de su mujer. Hay gente que habla con su mujer y la mujer ni lo pesca. O hay gente que no se ha topado con eso. Hay gente que bueno, aquí nuestro invitado ya, claro, se está sintiendo tocado con el tema, pero si alguno de ustedes, amigos y amigos que nos están escuchando, se sienten tocados, por favor, hagan caso omiso de esto. Pero este fue un tema, siempre fue un tema para mí en realidad muy interesante de abordar, de analizar, de estudiar. Y yo me recuerdo que me puse a estudiar de liderazgo y hubo un maestro notable, Warren Bennis, que fue realmente un hallazgo para mí. La verdad es que fue realmente muy poderoso encontrarme con él, encontrarme con sus enseñanzas y particularmente con las enseñanzas que me conectaron con el lenguaje. Es ahí donde yo comienzo a conectar estos temas, estas mal llamadas tecnologías blandas, con el lenguaje. Claro, porque Richard Band, el creador de la programación neurolingüística, dice no hay nada más duro que el lenguaje. ¿Eh? Claro, ¿no? y que transformar a las personas. Y la mente humana tiene estructura matemática. Además, lo decía don Richard Bandler, pero eso es un tema aparte. Entonces, yo me interesé en liderazgo, me interesé particularmente en el carisma. Y ahí fue cuando mi maestro Bennis me introdujo el tema del lenguaje. Pero además, yo me acuerdo haber recogido un dato súper relevante de las enseñanzas de mi maestro, y que fue el siguiente. Estoy hablando de la década de los 70, para que nuestros auditores se ubiquen. ¿En qué contexto está puesto estas investigaciones? Él tenía una investigación, un paper, que era producto, insisto, de una investigación que mostraba la siguiente estadística. En los Estados Unidos, 1 de 4 trabajadores reportaba estar trabajando a toda marcha, a toda energía. 1 de 4. El resto, vale decir 3 de 4, el 75% estaba trabajando o el 50% o el 40% o el 30%. Eso pasaba en Estados Unidos, en esa época. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Yo tengo la sensación... ¿Cómo será acá? De que aquí es más o menos similar hoy día. En Estados Unidos no sé cómo será hoy día.
no desconozco si se han hecho réplicas del estudio, pero sí se han hecho réplicas del estudio en Chile. Y por eso que yo decía al principio, las personas no renuncian a las empresas, renuncian a sus líderes, a sus jefes. Porque la derivada de esta investigación, de esta primera reflexión, es que gran parte de este resultado obedecía al hecho de que las personas no se sentían direccionadas ni lideradas por sus jefes. Más bien se sentían en una especie de presión permanente y de opresión permanente y de supresión permanente. Y eso hacía finalmente que la gente entrara en un estado de ¿para qué voy a entregar todo lo que puedo entregar? Claro. O también hay líderes que son más laissez-faire, es decir, que dejan al equipo que haga. Claro. Pero igual el equipo está perdido, digamos, no tiene dirección. Exactamente. Bueno, de esos temas vamos a conversar hoy día. Y para eso vamos a presentar esos temas y muchos más, por supuesto, que están relacionados con el liderazgo. Para eso vamos a presentar a nuestro invitado, don Juan Carlos Hoces. Yo primero quiero decir que don Juan Carlos es un tremendo profesional de la industria minera. Es un hombre que ha estado involucrado en el ámbito corporativo en la industria minera. Ha trabajado como mandante. ¿Te gusta el término mandante? Ahora no. Ahora no. Cuando tú estás ahí suena bonito. Sí, claro. ¿Tú fuiste mandante? Sí, fui mandante. Fuiste mandante. Y también has sido demandado. Mandado. Mandado. No, sí. demandado no. Mandado. Sí, en este caso no, claro. No aplica demanda, todavía al menos. Todavía al menos. Por lo tanto, Juan Carlos ha trabajado en ambos ámbitos. En el ámbito de la minería, ha sido empleado ejecutivo de la ¿cómo se dice? ¿Alta minería? Gran minería. Gran minería. Específicamente una compañía, ¿para qué vamos a nombrarla? No. Y también ha sido empleado de una compañía que es un referente de las máquinas, solamente vamos a mencionar a las máquinas, a las Caterpillar, a las CATs. ¿Con eso basta? Sí, o sea, más que suficiente. Más que suficiente. Ya lo nombraste. Ya todos entendieron. Bueno, ha sido un hombre, un referente en ese ámbito, ingeniero civil mecánico, un hombre con mucha experiencia en el mantenimiento de equipos móviles. Los equipos móviles son los equipos que se mueven, me imagino. Sí. Ya. Pero, y aquí viene lo interesante, dos cosas que quiero resaltar. Primero, que en todo este tiempo que él ha trabajado, tanto en minería como en empresas asociadas a la minería, ha sido jefe. Eso significa que ha tenido gente a cargo. Sí. ¿Ha sido una carga o no? A veces. A veces sí. Sí, pero el problema es la interpretación que uno hace. Bueno, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con usted. Amigo, antes que todo. Y volviendo al tema, depende cómo tú lo interpretes, digamos. Hoy día tengo una visión distinta. Hoy día entiendo lo que hacía y lo que no hacía. Ahora, efectivamente yo durante toda mi carrera he tenido que dirigir gente, he tenido responsabilidades formales de dirigir gente, incluso en algunos momentos con éxito. Y también he ejercido liderazgo. ¿Por qué dices que en algunos momentos con éxito? No, es solo una ironía. Ya. Es una ironía. No, es curioso porque yo ahora reflexiono en esta etapa de mi vida que ya estoy trabajando anciano. como independiente, no anciano, trabajando como independiente, tengo mucho tiempo para reflexionar y me interesa mucho el tema, particularmente la conducta humana y la mente humana. Y estoy muy involucrado en esos temas hoy. Y desde hace harto tiempo, perdón que me interrumpa, desde hace harto tiempo que estás en eso. Sí, no, sin duda, desde que conocí a mi maestro Oscar, que estoy involucrado en estos temas, pero lo que quería denotar es que hoy día con mucha más intensidad, porque además tengo más tiempo. Entonces, y me pongo a reflexionar. Yo tengo una personalidad bastante estructurada, entonces intento siempre modelar las cosas porque no es porque funcionen necesariamente así, sino que me ayuda a entenderlas. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias o una de las reflexiones que tengo, que creo que se lo escuché a Dios con alguna vez y resuena hoy día a la luz de la experiencia, es que no es que uno sea líder, digamos, porque uno ejerce liderazgos
voluntaria o involuntariamente, en distintos ámbitos de la vida, pero en otros no. Por ejemplo, a mí, como tú señalabas muy bien, me ha tocado tener la responsabilidad de dirigir grupos de trabajo durante 37, 38 años, 35 años por lo menos. Y en algunos y creo que he ejercido liderazgo por la respuesta que algunas personas, nunca he sido consciente honestamente, pero por la respuesta que uno obtiene de las personas, lo que me han dicho, la retroalimentación, incluso lo que tú me has comentado. Claro, uno se da cuenta que ha generado ciertos liderazgos, que es modelar en definitiva otras personas. Y también ejerzo liderazgo en mi familia. O sea, yo soy un referente para la familia, lo digo sin ninguna falsa modestia, porque es una realidad, y una realidad que la verdad me ha incomodado durante mucho tiempo, pero está ahí. Entonces la pregunta, pero definitivamente yo no tengo ningún liderazgo, por ejemplo, en mi barrio. Yo no soy un dirigente social, jamás lo he sido y no tengo ningún interés en serlo. Por lo políticamente incorrecto que eso pueda sonar, pero no tengo ningún interés y nunca lo he sido. Entonces, es curioso, la pregunta es ¿cómo ejerces tanto liderazgo en cierto ámbito de tu vida? Eres tan potente, incluso en ciertos grupos de trabajo. Recuerda bien lo de Chucky cuando nos conocimos, pero en otros grupos no, y en otros ámbitos de la vida no. Entonces, en definitiva, no es que uno sea o no sea líder, sino que ejerce liderazgo en ciertos ámbitos de tu vida. ¿Y cómo lo ejerces, finalmente? Finalmente uno no es líder. No es que uno no es líder en el sentido formal o en un sentido objetivo. Uno es líder en tanto las personas te perciben como te reconocen como tal. Te reconocen como tal. Y aquí viene el tema de lo formal. Y la pregunta es ¿cómo tú reconoces a otro? Más allá de esto en general, ¿cómo lo reconoces? En función de sus acciones. Tú no sabes lo que está pensando, uno nunca sabe lo que el otro está pensando, uno puede inferir lo que el otro está pensando, pero en función siempre de sus conductas. No tienen la posibilidad de acceder a sus pensamientos o inferir cuáles son sus pensamientos, sino es a través de sus conductas. Por lo tanto, no hay forma de ser líder o ejercer liderazgo o de influir como líder en otra persona que no sea a través de tus conductas. Entonces, y ahí entramos en otro plano, en el tema de las... ¿Por qué actúo como actúo? ¿Qué me motiva a actuar como? ¿Cierto? Y ahí pasamos ya en el encadenamiento, conducta, emoción, reflexión. Y finalmente derivamos donde, independiente de las vueltas que le doy a todo este proceso de conocimiento, termino en tu estructura mental, tus seteos. ¿Cuáles son tus verdades? ¿Cuáles son tus paradigmas? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Y me imagino que alguna otra característica personal que no logro discriminar. Ok. Interesante. Yo tengo una pregunta, pero para vuelta de comerciales, maestro. Okay. Y la pregunta es, para que la piense por mientras, es... ¿qué es lo relevante finalmente en el liderazgo? O sea, ¿para qué ejercemos liderazgo? En los distintos ámbitos que lo ejercemos. ¿Vamos a comerciales? Vamos.